Lección número 5 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 29 de julio. El título de la lección de hoy es Pesaj. El tema central de la lección es el papel central y sacrificial de la sangre del Cordero Pascual y su simbolismo como prefiguración de Jesucristo y su sacrificio redentor en la celebración de la Pascua y su significado espiritual. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de nuestro pueblo, justo después de que la 10ª y más devastadora plaga ha caído sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Esta plaga fue el golpe final que quebrantó la voluntad del faraón, forzándolo a liberar a Israel de la esclavitud. Antes de esta plaga, Dios nos dio instrucciones específicas y detalladas sobre cómo prepararnos y cómo celebrar la Pascua, una ceremonia que conmemoraría nuestra liberación. Los versículos anteriores, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 16, describen la institución de la Pascua, la selección del cordero, la aplicación de la sangre y la comida apresurada. Ahora, en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, se nos dan mandatos adicionales y explicaciones sobre la perpetuidad de esta ordenanza, la fiesta de los panes sin levadura, y la protección que Dios nos ofreció en esa noche terrible, enfatizando la obediencia y la enseñanza a nuestras futuras generaciones. Todo esto apunta a la fidelidad de Dios y a su plan de redención. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Este versículo nos instruye a guardar la fiesta de los panes sin levadura. Recordamos que fue en este día que Dios nos sacó, en grandes huestes, de la tierra de Egipto. La liberación de la esclavitud fue tan significativa que Dios ordenó que este mandamiento se guardara por todas nuestras generaciones como una costumbre perpetua. Para nosotros, esto simboliza una vida de santidad y separación del pecado, tal como la levadura representa el pecado en las Escrituras. Versículo 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura, hasta el día 21 del mes por la tarde. En este versículo, se nos dan detalles específicos sobre el tiempo de la observancia. Desde el día 14 del primer mes por la tarde, hasta el día 21 del mes por la tarde, comeríamos panes sin levadura. Esto nos enseña la importancia de la exactitud y la obediencia a las instrucciones divinas. El periodo de 7 días nos recuerda que la santificación es un proceso continuo, no un evento aislado. Versículo 19. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así cortado de la congregación de Israel será, el extranjero como el natural de la tierra. Este versículo enfatiza la estricta prohibición de la levadura. Durante 7 días, no se permitiría ninguna levadura en nuestras casas. La consecuencia de comer algo leudado era severa, seríamos cortados de la congregación de Israel, ya sea que fuéramos extranjeros o naturales de la tierra. Para nosotros, esto subraya la seriedad del pecado y la necesidad de removerlo completamente de nuestras vidas. No hay distinción en la obediencia, todos estamos bajo el mismo requerimiento de santidad. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En este versículo, la instrucción es clara y contundente, no comeríamos ninguna cosa leudada. En todas nuestras habitaciones, es decir, donde quiera que estuviéramos, comeríamos panes sin levadura. Esto nos enseña que la pureza y la obediencia a los mandamientos de Dios no son solo para momentos especiales o lugares sagrados, sino para cada aspecto de nuestra vida diaria y en cada lugar donde nos encontremos. La separación del pecado debe ser total e integral. Versículo 21. Y Moisés llamó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Este versículo nos muestra a Moisés, como líder, transmitiendo las instrucciones divinas a los ancianos de Israel. Ellos, a su vez, debían sacar y tomar corderos para sus familias y sacrificar la Pascua. Vemos aquí la importancia de la cadena de mando establecida por Dios y la responsabilidad de los líderes de comunicar fielmente sus mandamientos. Es un llamado a la acción inmediata y personal para cada hogar. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
En este versículo, se nos dan instrucciones muy específicas sobre la aplicación de la sangre. Debíamos tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del cordero que estaría en un lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes de nuestras puertas con esa sangre. Además, se nos advirtió que ninguno de nosotros debía salir de nuestras casas hasta la mañana. La sangre en las puertas era la señal para el ángel de la muerte, y nuestra permanencia dentro de las casas mostraba nuestra fe en la promesa de Dios. Para nosotros, esto prefigura la protección que tenemos a través de la sangre expiatoria de Jesús, nuestro verdadero Cordero Pascual. Es un símbolo poderoso de la seguridad y el refugio que encontramos bajo su cobertura. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará al destructor entrar en vuestras casas para herir. Este versículo revela la razón detrás de las instrucciones anteriores. Dios mismo pasaría hiriendo a los egipcios. Cuando él viera la sangre en el dintel y en los 2 postes de nuestras puertas, pasaría de largo y no permitiría que el destructor entrara en nuestras casas para herirnos. Esta es la promesa central de la Pascua, la salvación por la fe en la señal de la sangre. Nos enseña la perfecta providencia de Dios y su cuidado amoroso por su pueblo. Solo aquellos que estaban bajo la señal de la sangre serían protegidos, una verdad que apunta a nuestra salvación en Cristo. En conclusión, en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, somos testigos de la continuación de las instrucciones divinas para la observancia de la Pascua y la institución de la fiesta de los panes sin levadura. Se nos mandó a guardar estas observancias perpetuamente, recordando nuestra milagrosa liberación de Egipto. La prohibición de la levadura durante 7 días simbolizaba la necesidad de una vida de pureza y la remoción completa del pecado. Las detalladas instrucciones sobre la aplicación de la sangre del cordero en los dinteles y postes de las puertas, junto con la orden de permanecer dentro de las casas, nos enseñan que nuestra salvación y protección provienen de la obediencia a los mandatos de Dios y de la fe en su provisión. Estas ceremonias nos recordaron la fidelidad de Dios en salvarnos y prefiguraron la gran salvación que tendríamos por medio de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, cuya sangre nos protege del destructor. Para nosotros, la observancia de estas festividades no es solo un recuerdo histórico, sino un recordatorio vivo de la pureza que Dios espera de nosotros y de la seguridad que encontramos en su pacto. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, con toda la lección? Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, se centra en la institución de la Pascua y el papel crucial de la sangre del cordero. Este pasaje describe cómo los israelitas debían sacrificar un cordero, mojar la sangre en los postes y dinteles de sus puertas y permanecer dentro de sus casas. La sangre sería una señal para que Dios pasara de largo y no hiriera a los primogénitos dentro de esas casas, mientras que los egipcios que no tuvieran la señal sufrirían la muerte de sus primogénitos. La lección enfatiza que la sangre del cordero sacrificado fue un elemento clave en la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, establece el fundamento de esta práctica, mostrando cómo la sangre servía como un símbolo de protección y una señal de vida en un momento de muerte. El texto explica que el Cordero Pascual sin defecto señalaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La narrativa de Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, al describir el sacrificio y la aplicación de la sangre, sienta las bases para esta interpretación simbólica posterior de Jesús como el sacrificio perfecto. Aunque la Pascua inicialmente celebraba la liberación física de Egipto, la lección aclara que también apuntaba a la liberación de la esclavitud del pecado. La sangre descrita en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, que protegía de la muerte, prefigura la sangre de Jesús que cubre los pecados. La pregunta final de la lección: ¿qué nos dice acerca de la gravedad del pecado el hecho de que fuera necesaria la sangre de Jesús, Dios mismo, para expiarlo? Esta pregunta conecta directamente con el significado de la sangre en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23. Este pasaje bíblico establece la necesidad de un sacrificio de sangre para la protección y expiación, lo cual es luego interpretado en la lección como un precursor de la expiación lograda por la sangre de Jesús. En síntesis, Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, es el pasaje fundacional que describe la institución de la Pascua, destacando el papel de la sangre del Cordero. A partir de este evento histórico, toda la lección desarrolla una interpretación teológica más profunda, conectando la sangre del Cordero Pascual con la sangre expiatoria de Jesucristo y la liberación del pecado. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos ponerlo en práctica de 4 maneras. Número 1.
Reconocimiento del sacrificio de Cristo. La lección nos invita a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Jesucristo. Así como la sangre del Cordero protegió a los israelitas, la sangre de Cristo nos protege de las consecuencias del pecado y nos ofrece vida eterna. Número 2. Pureza y eliminación del pecado. El simbolismo de la levadura nos reta a examinar nuestras propias vidas y esforzarnos por eliminar el pecado o cualquier cosa que nos separe de Dios. La gracia de Cristo nos capacita para vivir una vida de pureza. Número 3. Fe en la provisión divina. La historia de la Pascua fortalece nuestra fe en que Dios provee una solución para nuestra mayor necesidad, la redención del pecado. Al igual que los israelitas confiaron en la sangre, nosotros podemos confiar en la obra consumada de Cristo. Número 4. Significado de la Pascua hoy. Para los creyentes, la Pascua no es solo un evento histórico, sino una celebración continua de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y un recordatorio de la nueva vida que tenemos en Él. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, la pregunta es: ¿qué papel desempeña la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa? La sangre del Cordero marcaba las puertas de los israelitas como señal para que el Señor pasara de largo y no los castigara. Representaba protección divina y era el símbolo central de la liberación. En resumen, la lección explora el significado profundo de la Pascua judía, destacando el rol crucial de la sangre del Cordero como elemento de protección y símbolo de redención. Se enfatiza que este evento no solo conmemoraba la liberación física de Egipto, sino que era una poderosa prefiguración del sacrificio de Jesucristo. La sangre del Cordero Pascual, sin defecto, simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre nos libra del pecado. Además, la ausencia de levadura en el pan de la Pascua se interpreta como un símbolo de la pureza de Cristo y la necesidad de eliminar el pecado de nuestras vidas. En esencia, la Pascua revela el plan redentor de Dios a través de Jesucristo, quien es el verdadero sacrificio purificador. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy martes 29 de julio. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.